Tony Sánchez Bernal, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Muchísimas gracias, pues, por concederme este ratito para hablar contigo. Para mí es un gustazo. Oye, Ofensa al frío, primera novela. Tú has explicado que es un thriller psicológico que trata sobre la familia, sobre las relaciones tanto románticas como familiares y también sobre aquello a lo que llamamos un hogar y cómo se construye un hogar. Sí, además es una mezcla de géneros, ¿no? Porque podemos encontrar es un thriller psicológico, sobre todo, pero para mí La columna vertebral es una gran historia de amor y además tiene, pues, gotas de terror, ¿no? Entonces, es como un cóctel ahí, una mezcla, curiosa, difícil de llevar a cabo. Sé que me la jugaba, pero bueno, es el salto al vacío, ¿no? Que se practica cuando se escribe una primera novela. Pues desde la ingenuidad y desde la chispa más genuina de inspiración que dices, bueno, pues me lanzo, escribo lo que yo quiero y después ya veremos si llega, ¿no? A las librerías y después ya cuando llega, pues vas recibiendo los primeros feedbacks y qué bonito todo eso que está pasando. Pues mira, la primera frase del libro es muy impactante, ¿no? Porque leemos, apenas es medianoche y no piensa más que en matarse. ¿De quién hablamos? ¿Qué le ocurre a este personaje? Sí, empezamos con Miguel, que efectivamente empieza con esa frase tan potente, tan desgarradora, ¿no? Porque lo cogemos en un momento, pues, bueno, muy fuerte, porque además me gustaba la idea de empezar la novela tirando la puerta abajo, es decir, con con una escena fuerte, Mm. fuerte, que empezar muy arriba, ¿no? Y sí, encontramos a, pues, a Alba y a Miguel, que son una pareja que se han querido mucho en un pasado muy remoto, pero que desde hace unos años, tras la pérdida de su hija, pues bueno, pues apenas son 2 extraños, ¿no? 2 extraños que no tienen ninguna relación ni física ni emocional, pero que sin embargo están obligados a vivir juntos. Punto de partida que me parecía, pues, muy interesante para desarrollar, ¿no? Como creador, el ¿qué pasa, no? Con una pareja que se hubiese divorciado seguro, pero que no pueden, están obligados a compartir casa, y cómo se sobrelleva esa situación, cómo se gestiona todos esos sentimientos, ¿no? Y eso me parecía, pues, muy curioso y un juego, pues, muy gustoso de desarrollar. Claro, Miguel, que según Alba es tan hermético, ¿no? Y que últimamente bebe demasiado. Y Alba que le cuesta enfrentarse a ese marido que se le hace cuesta arriba. Me gusta porque creo que subvierte un poco los clichés, ¿no? De este tipo de historias, porque normalmente, tanto en películas como en novelas, ¿no? Cuando vemos matrimonios que han perdido a un hijo o a una hija, normalmente vemos pues que la mujer se queda hundida al borde de la depresión y que sin embargo el hombre es el que sale adelante y el que se busca un amante joven, ¿no? Porque ya que la mujer está en casa súper triste. Entonces me parecía muy curioso, ¿no? Revertir el cliché. Y entonces efectivamente tenemos a Miguel, que es el hombre que podemos decir que se ha quedado anclado en el pasado por la culpa y el dolor, ¿no? Que casi que le parece un agravio a la hija que han perdido el salir hacia adelante, ¿no? Y que no ve esperanza alguna, y sin embargo, es ella, es Alba, la que dice: "No, no, aquí se sale adelante, ¿no? Que no soy tan mayor, ¿no? Apenas tengo casi 40 años, tengo que salir hacia adelante pese a todo". Y entonces, pues, conjugar esos 2 mundos también me parecía, pues, muy potente, ¿no? Es el yin y el yang, Mm. el alfa y omega, a ver cómo se lleva eso. Es muy bonito ver la evolución de ambos personajes. Se lee muy bien porque son capítulos cortos y Ujú. le escuchamos a él, le escuchamos a ella, pero aquí hay como un tercer, iba a decir personaje, o al menos una presencia no corpórea, porque tenemos al frío. Y quizás estas líneas clarifiquen un poco a los futuros lectores a qué nos referimos. Un libro sale disparado de la estantería y eso es lo primero que le hace titubear. No es un ataque, ni siquiera es una advertencia, es más bien un ruego. ¿De quién? Sí, es una novela con detalles paranormales y yo sé que aquí me la jugaba mucho porque hay como este mantra, ¿no? De que en el thriller, de que en la novela policíaca no pueden haber detalles paranormales, ¿no? Es casi como un mandamiento que en su momento alguien labró en piedra y de ahí no nos podemos mover. Sin embargo,
cuando me preguntan, oye, ¿por qué has introducido, ¿no?, estos elementos de casi de terror, de misterio en la historia? Pues no tienen una justificación, es que la historia ya se me ocurrió así. O sea, yo tampoco es que sea el gran fan del género terror o del mundo paranormal, pero ya se me ocurrió así porque yo por mi trabajo, por gracias o culpa de mi trabajo, quién sabe, pues estoy muy en contacto con el mundo del misterio, ¿no? Con investigadores del mundo de la parapsicología, con gente del espiritismo. Entonces, pues bueno, como que todo ese mundo, para mí no es un tabú hablar de la muerte o del contacto con el más allá, y cuando se me ocurrió la idea, ya se me ocurrieron con estos elementos y, pues, bueno, pues vamos para allá, ¿no? O sea, no te vas a autocensurar porque al final es una primera novela y en el peor de los casos, pues se hubiese quedado en el cajón y no hubiese pasado nada, porque absolutamente nadie esperaba una novela de Tony Sánchez, así de claro. Entonces, pues bueno, Pero ¿qué casa muy decirte? bien, o sea, no chirría nada, ¿vale? Casa todo muy bien. Esa presencia del frío es constante, pero para Alba, sin embargo, más que frío, lo que ella siente es un abrazo largo y sentido, ¿no? A nosotros nos puede estremecer, pero a ella no. Sí, eso es algo que me llamó enseguida la atención, ¿no? De, como te decía, estar en contacto con estos profesionales, ¿no? O gente del espiritismo, o gente de la parapsicología, que yo veía que trataban estos temas sin absolutamente nada de tabú, ni de morbo, ni de misterio, que realmente lo llevaban con una naturalidad, que yo creo que esa naturalidad se la incorporé a Alba, ¿no? A la coprotagonista de la novela, de que efectivamente, ¿no? Efectivamente, no todo el mundo, no toda la parte de misterio tiene que darnos miedo, no tiene, ¿sabes? Que se puede integrar muy bien en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención de algunos medios, ¿no? Bueno, que te cuentan anécdotas, ¿no? Y de repente dices, ¿en serio te ha pasado esto? Yo hubiese salido corriendo enseguida, ¿no? Y, pero no, tú ves que, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué voy a salir corriendo? ¿O por qué me voy a poner la piel de gallina? ¿O por qué voy a tener miedo de esta situación? ¿No? Al final es una cosa muy natural, como si me encontras, como si nos encontrásemos tú y yo en una calle, ¿no? O tú y yo en el ascensor. Entonces, como, ¿por qué? Y me parecía muy curioso todo esto, ¿no? Y después de estar tantos años en contacto con esta gente, pues yo creo que sí, que me pareció también bonito, pues, introducir esta naturalidad tan orgánica, ¿no? Esta organicidad Sí, en Alba. cierto. De hecho, hay, como también decimos que es una novela de familia, ¿no? De relaciones familiares. em, Pues también viene como la hija, del hermano de Miguel a visitarlos y se queda una noche. Ellos son un poco reacios porque no saben cómo qué puede ocurrir, ¿no? Que de Ujú. hecho hay una escena que ya la leerán los, futuros lectores o los que ya la hayan leído. Y como suele suceder también, las consecuencias llaman a tu puerta. Y un día Diana, hermana de Alba, trae a su novio, Víctor, el nuevo en la familia. Pero ¿qué pasa con Víctor? Me divertí mucho, muchísimo escribiendo el personaje de Víctor. Y déjame que me cuente, porque te cuente por qué, ¿no? Porque, claro, a priori podríamos decir que es el malo de la novela. Entonces, claro, puede parecer como muy raro decir que me divertí escribiendo sus capítulos. Pero es así porque efectivamente, como podríamos decir que es el malo, aunque no me gusta eso de tachar a un personaje como el malo o el villano, em, claro, puedes caer fácilmente en el cliché, ¿no? Encima en este caso es el cuñado, ¿no? Entonces ya es como el cuñado, el cuñadismo, ¿no? Que está tan de moda ahora este término. Y es algo que no me gusta. Entonces, para lograr huir de ahí, le empecé a dar como más matices, ¿no? Al personaje de, efectivamente, tiene cosas en su vida personal que no lo quisiéramos como amigo, pero sin embargo, por ejemplo, a nivel profesional es un hacha, ¿no? Es un Superman el que se define. Y efectivamente es así, ¿no? Vemos que cuando se pone el uniforme de policía es intachable, vaya, o sea, es rígido en el mejor de los sentidos. Sin embargo, en su vida personal es como un calavera de tener cuidado, vaya, que no lo querríamos cerca. Y eso me gustaba mucho de este personaje. Entonces, claro, pues cuando le empiezas a dar matices a un personaje, ¿no? Que igual en la primera versión no era así, también te lo confieso, pues bueno, como autor te lleva a exprimir lo mejor de ti, ¿no? Lo mejor que tú puedes dar como escritor y eso fue muy, muy gratificante, la verdad. Es maravilloso el elenco de personajes, ¿no? Porque al final los principales, como esos personajes principales, están arropados con unos buenos secundarios. Por ejemplo, tenemos a Aurora Arlen, porque Ujú. ya Alba le habla de una amiga de esta mujer que es mayor de unos 70 años y se dedica al espiritismo.
me parecía un personaje vital, pero vital porque necesitaba hacer justicia a muchas personas de mi entorno más inmediato. Y es que yo cuando empecé a conocer a gente del espiritismo codificado por Allan Kardec, enseguida me llamó la atención una cosa muy poderosa, ¿no? Que era lo que era un medium del espiritismo codificado por Allan Kardec, porque uno cuando piensa en mediums, piensa en dos tipos de mediums, ¿no? O en la que ha visto en películas de terror que pone los ojos en blanco y empieza a hablar en latín, o los mediums que vemos en algunos programas muy desagradecidos de la televisión, que, bueno, pues visten con sotanas, ¿no? Y te aseguran que si les pagas un dineral muy abultado, pues podrás hablar con tu papá o con tu mamá muerta. Y no, yo enseguida descubrí que esos mediums no cobran, por ejemplo, porque defienden que lo que reciben gratis lo han de dar gratis. Entonces ya tienen otros trabajos con los que pagar el Mercadona y las facturas y no te cobran por ponerte en contacto con el más allá. Y hay toda una filosofía espiritual muy, muy rica que yo no sigo, las cosas como son, lo de dejar claro, pero eso no quita que no vea una coherencia en estas personas, pues muy, muy bonita, ¿no? Porque al final creo que es importante ser coherente en esta vida. ¿Y Tony, lo sobrenatural está a nuestro lado en todo momento? Uf, aquí no sé qué contestarte, ¿no? Porque claro, yo al final pues no soy, en- estoy en contacto con el mundo del misterio, pero no soy seguidor del mundo del misterio, ni profesional del mundo del misterio, ni nada parecido. Entonces, yo ahí no sé qué responderte, según las creencias de cada uno. Yo, Te hago otra, te voy a preguntar lo mismo que le pregunta Alba a Miguel en un venga, momento dado. dispara. ¿Tú crees que pasa, o qué crees que pasa cuando morimos? Pues mira, me hacen muchas veces esa pregunta, sobre todo a raíz de mi anterior libro este, que era un libro de no ficción sobre cómo las distintas religiones y filosofías espirituales veían el tema de la muerte, ¿no? Pues ya te puedes imaginar. Conocidos, periodistas, todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿tú qué crees que hay en el más allá, no? ¿O hay algo? ¿Cuál es la versión que tú te has creído? Y yo según qué día digo una cosa, digo la otra, pero no porque quiera engañar a lo Orson Welles no quiero engañarte a Orson Welles, sino simplemente que según lo conectado que te encuentres cada día, ¿no? Porque creo que nos pasa a todos que hay días que te sientes muy conectado con el universo y dices, sí, sí, yo me creo que puede haber algo más allá, ¿no? Que no todo aquí se termina porque no tendría sentido. Y sin embargo hay días en los que uno se siente tan poco espiritual que piensas, no, por favor, que se termine aquí, ¿no? O sea, el otro día me saltaron por la calle unas personas de estas que te quieren dar clases sobre la Biblia gratis y me decían, yo le quiero hablar sobre el más allá, que un futuro donde se va a encontrar con los suyos. No, no, quita, quita, por favor. Hoy no necesito saber que hay algo, ¿no? Entonces, claro, cuando me haces estas preguntas, según el día que me pilles, te contesto una cosa, te contesto la otra. Es verdad que hay gente que sabe razonar muy bien que pueda haber algo, ¿no? Que pueda haber algo ahí al otro lado. No necesariamente un punto de vista que se ciña mucho a una religión, a una filosofía espiritual, pero que hay como cosas que pasan y que no tienen justificación alguna si no es creyendo en el más allá. Pero ya te digo, yo no sé. Bueno, aquí hay mucha sombra fugaz a nuestra espalda que se puede ver. Por ejemplo, Paula lo hace. Vamos a irnos a la parte más de thriller del libro, ¿no? Porque uno de los personajes que me ha encantado es Miranda, y vaya presentación cuando nos la presentas. Miranda, que sabe la fama que tiene y le gusta alimentarla, o mejor dicho, no le importa lo que digan de ella y dar razones para que su reputación se siga extendiendo. Es nuestra inspectora. Y es mi personaje favorito. Es ¿Para qué maravillosa. engañarte? Es mi personaje favorito y siempre digo lo mismo. Y me da miedo que parezca como un cliché porque tengo que decir algo a nivel promocional, ¿no? Del personaje, pero te prometo que lo que te voy a decir es verdad. Es un personaje que me gusta mucho porque lo vi crecer solo ante mí. Y me explico. Yo muchas veces en entrevistas, en conferencias con otros escritores, ¿no? Había escuchado la típica frase de, no, el personaje me dominó y empezó a decir cosas que yo no sabía que iba a decir y empezó a hacer cosas que yo no sabía que iba a hacer. Y yo siempre pensaba, eso está muy bien, pero no te lo crees ni tú, o sea, no puede ser así, ¿no? Claro, yo venía, para que me entiendas, yo venía del mundo del guión, vengo del mundo del guión, donde somos muy cuadriculados. Entonces, pues, antes de pasar a la escritura, hacemos nuestro storyline, escaletas, sinopsis, ¿no? Tratamiento y demás. Entonces, yo cuando me pasé a la literatura, cuando decidí escribir esta primera novela,
como que copié un poco este mecanismo, ¿no? Entonces yo cuando me lancé a la primera versión de esta novela, ya sabía perfectamente lo que iba a pasar en cada capítulo, todo, vale. Entonces, claro, en la primera versión el personaje de Miranda era muy testimonial, salía muy de vez en cuando y bueno, pues porque tenía que salir una policía y pues bueno, pues que sea esta que se llama Miranda, ¿no? Esta inspectora. Sin embargo, en el momento de la reescritura hubo un momento en el que vi que hacía falta potenciar esa parte más policíaca. Y yo gustosamente, porque es mi género favorito, la novela policíaca. Y entonces, claro, cuando dices, tengo que desarrollar la parte más policial, tienes que desarrollar, pues obviamente, a la inspectora de policía, ¿no? Y de repente, te prometo que esto es así, en esa misma tarde donde dije, vale, pues podría introducir capítulos desde el punto de vista de la policía, me hizo ¡paz! O sea, de repente me explotó toda la cabeza y se me ocurrió toda su subtrama, todo su desarrollo, todo su arco. Y lo escribí en muy pocos días y además, fíjate en qué días, o sea, los escribí cuando al poco de estar recién nacido mi hijo, o sea, en esos primeros días, primeras semanas que está el recién nacido en casa, donde todo es un caos, donde todo se te hace un mundo, donde no sabes en qué lío te has metido siendo papá, ¿no? Pues en esos primeros días fue cuando escribí todos los capítulos de Miranda, o sea Sí, que... claro, Miranda tiene un hijo. Y yo creo que los escribí como dominado, en plan de con esa frescura, esa organicidad que ya te digo. Ahora cuando reviso la novela, yo creo que mis capítulos favoritos son los suyos, sinceramente. Yo en el primer capítulo, cuando la presentas, fue tan impactante que tuve que cerrar ese capítulo y dije, no puede ser. En esa escena de un crimen al Sí. que ella va, tienen que leerlo, porque era como, wow, no me lo creo. Pues te ¿Cómo? lo agradezco lo que me dices, porque para mí siempre, siempre en todos mis proyectos, siempre la presentación de los personajes es muy importante. Entonces, claro, a la hora de presentar a Miranda Delgado me parecía vital, ¿no? Introducirle una escena, casi un prólogo, que le hiciese honor. Y entonces, pues cuando me has dicho esto, qué alegría me das. Muchas gracias, Rocío. De hecho, por eso digo que no queremos contar demasiado, porque al final las piezas van encajando. Ujú. Es que va a encajar Miranda con los otros personajes y se va a destapar otras historias, ¿no? Y bueno, queremos que lo dejen ahí, lo descubran los lectores. ¿Cómo ha sido el making of de toda la novela? Pues, claro, ¿por dónde empiezas, no? Es que sabes lo que pasa, que siempre vemos vuestro resultado en las Claro, estanterías de las librerías, pero detrás de un libro hay mucho tiempo y mucho esfuerzo. claro, además, siendo una primera novela hay mucho tiempo, porque claro, yo la empecé a escribir en 2019, imagínate. Claro, porque es tu primera novela, piensas, ¿qué estoy haciendo? Igual estoy perdiendo el tiempo, ¿esto a quién le interesa, no? O sea, realmente, ¿a quién le interesa algo que yo pueda escribir? Además, a mí me daba mucho respeto a la literatura, porque claro, al final en la literatura tienes que buscar cierta belleza con las palabras, ¿no? Cierta musicalidad en la prosa. Y eso es algo que no se utiliza en el mundo del guión. Entonces, claro, en el mundo del guión yo estaba como muy más centrado en las historias, en los personajes, ¿no? Y cuando decidí pasarme a la literatura fue como, ah, no, espera, claro, tienes que buscar eso, lo que te digo, ¿no? Belleza, musicalidad. Y yo ahí me veía como muy, muy incapacitado. Y era el gran reto. Pero bueno, pues desde la inconsciencia, pues te lanzas. Y pues no sé efectivamente en qué momento exacto se me ocurrió, sí que lo sé, pero claro, al final se te ocurre una imagen, ¿no? Se me ocurría esa imagen de esa pareja obligados a vivir juntos en una casa donde ocurrían cosas extrañas, pero no se podían ir tampoco de la casa. Simplemente era esa imagen. Y de repente empiezas a decir, vale, espera, ¿quiénes son estos personajes, no? Esta pareja. Ah, vale, se llaman Miguel y Alba. Ah, vale, ¿y quiénes son? Tal. Y entonces empiezas a desarrollar y cuando te das cuenta, pues pum, 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 se va haciendo más grande, más grande, más grande, vas levantando el castillo y acabas teniendo pues 500 páginas, ¿no? Lo que podemos encontrar ahora en las librerías. Y entonces, claro, ahora cuando lo tienes aquí en la mano parece fácil, pero no, no. Además, pues bueno, pues yo escribí una primera versión, te confieso que la dejé en el cajón un año largo y no fue hasta ser papá que la Se la reescribí. dedicas a tu hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y se la dedico porque sin él yo creo que no estaríamos aquí hablando tú y yo, en el sentido de que creo que la novela nunca hubiese salido de ese cajón, porque fue cuando nació mi hijo que, mira, hubo una persona, y me da rabia porque no me acuerdo quién me lo dijo, pero una persona me dijo,
ay, este niño no ha venido con un pan bajo el brazo, sino con una novela bajo el brazo, ¿no? Entonces yo me quedé como, ah, espera, tengo esta novela en el cajón que me gusta mucho, pero que no me decido a moverla por, bueno, por estos bloqueos, saboteadores, boicoteadores que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero a la vez cuando eres papá dices, y mamá también, claro, pues dices, tengo que salir hacia adelante, ¿no? Tengo que hacer algo con mi vida. Ya no soy ese veinteañero que loco que se puede ir a la India o comer macarrones con tomate, ¿no? Durante un mes o un año si hace falta. Entonces dices, tengo que salir hacia adelante, tengo que hacer algo con mi vida. Y se sumaron estos dos elementos y entonces reescribí la novela entera. Fue cuando añadí a Miranda Delgado, fue cuando, bueno, me pude poner en los zapatos de Miguel y Alba, ¿no? De lo que suponía perder un hijo o una hija, y fue como, wow, claro, es que es un desgarro tremendo, o Y sea, cómo se reconstruyen como pareja, ¿no? Es que creo que es algo que claro. describes muy bien y que va a gustar mucho a los lectores. Además, mira, eso no lo he dicho en ninguna entrevista, pero yo en esos años, como el año anterior, tuve en mi círculo muy cercano una pareja que perdió a su primer hijo. Y entonces, de camino al tanatorio, yo con mi pareja, recuerdo que hice el comentario de, buf, van a romper, ¿no? O sea, en unos meses esta pareja rompe, porque es un dolor tan inasumible que van a romper. Sin embargo, mi pareja me dijo, no, el dolor les va a unir y no van a romper, se van a hacer más fuertes. Y yo fue, bueno, no vamos a discutir ahora en el método de camino al tanatorio, ¿no? Dejémoslo en puntos suspensivos. Y efectivamente, como un año después, este matrimonio tuvo otro hijo, otra hija, ahora no recuerdo el sexo, y creo que ya van por el segundo. Y cuando los veo, sí, efectivamente creo, vaya, nadie sabe lo que pasa en casa, ¿no? Pero sí que me parece un matrimonio muy bien avenido, muy feliz. Entonces, pues eso me Ahí pareció muy... dejamos pistas, ¿eh? Sí, 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 ciertamente. Pero bueno, pero en el debate ese que tuve en el metro con mi pareja está la raíz, ¿no? De esta novela casi, de, vale, porque yo me hacía esta pregunta, ¿no? De, ¿podría ser? O sea, ¿qué pasa cuando una pareja pierde a un hijo o una hija? ¿Quién tiene más razón, no? ¿Mi pareja de, vale, les hace más fuertes o yo, ¿no? De que van a romper. Y entonces yo creo que también fue esta pregunta lo que me motivó un poco la escritura, ¿no? La búsqueda de qué pasaría. Vamos a ir terminando, pero quiero que me digas si, por ejemplo, Miranda puede tener recorrido. Yo ya sé que me vas a decir que es la primera novela y que depende de los lectores, pero es tu primera novela, es con Planeta, ha tenido muy buena acogida. Miranda se merece un poco de recorrido. Pues me encantaría, ¿para qué te voy a mentir? Me encantaría darle más, al menos un par de novelas a Miranda como protagonista. Nada me gustaría más. Pero bueno, pero soy consciente también de que es mi primera novela, déjame decir que tú ya me has dicho, pero soy consciente de que es mi primera novela, Porque de eres muy que, cauto, bueno, eres muy cauto. mis editoras han hecho una apuesta muy fuerte y bueno, al final yo creo que tienen que ser las lectoras y lectores, ¿no? Los que hagan de jueces y juezas de, vale, se merece Miranda unas novelas. Entonces, pues bueno, aún es pronto para decidir nada. Yo gustoso, ojalá llegue el día, pero bueno, me mantengo cauto. Pues nosotros lo recomendamos porque tiene todos los ingredientes, y es cierto, que encajan muy bien y no chirría nada y se lee muy rápido. Pero eso sí, hay algunas escenas que... ¡uh! Dios, no lo voy a leer de noche, quizás ya mañana. Pues qué bonito lo que dices, porque al final es lo que buscas, ¿no? Como autor de thriller, pues crear esa intranquilidad en el lector. O sea, que qué bonito. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, Tony. Un placer hablar contigo. Creo que espero hablar contigo también muy pronto con buenas noticias. Ojalá que sí. Muchas gracias, Rocío. Chao.